Hola a todos, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Zamorano y hoy os voy a hablar de la EPOC. Lo primero que tengo que deciros acerca de la EPOC es que a lo largo de la presentación vamos a utilizar varias referencias o fuentes fundamentales para hablaros de esto, porque ha habido bastantes cambios recientemente en muchos aspectos, sobre todo lo que es la clasificación, la forma de tratar esta enfermedad y demás. Vamos a hacer referencias a la guía que se suele utilizar a nivel internacional, que es la guía GOLD, y luego además vamos a hacer un poco más de hincapié y quizá incidir más en la GSEPOC, que es la guía que utilizamos aquí en España, porque es la guía española del manejo de la EPOC, y que puede tener algunas variaciones con respecto a la guía GOLD, a la internacional. Al final, en el fondo, no hay tanta diferencia, más es sobre todo una diferencia en la forma de nombrarlo, de clasificarlo y demás, pero bueno, lo iremos viendo poquito a poco y no creo que haya mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Por supuesto, por lo que sería la definición de esta enfermedad, ¿vale? La EPOC se ha definido clásicamente siempre como una obstrucción crónica, progresiva y, sobre todo, y esto es lo importante, poco o nada reversible del flujo aéreo. ¿De acuerdo? Esto es además, si os recordáis el tema del asma, lo que diferencia fundamentalmente al paciente EPOC del paciente asmático. En el paciente EPOC la obstrucción del flujo aéreo es irreversible o prácticamente irreversible, mientras que en el paciente asmático sí que hay una reversibilidad de esa obstrucción del flujo aéreo. Esto se asocia además a una reacción inflamatoria, ¿de acuerdo?, frente a ciertos tóxicos que fundamentalmente en el caso del EPOC o mayoritariamente está relacionado con el humo del tabaco, ¿vale? Es una enfermedad con una altísima prevalencia en España, de hecho está en torno al 9, ahora las últimas cifras es el 9,1% de prevalencia en España, lo cual es un dato muy importante. Además es una enfermedad que tiene una elevada morbimortalidad, llegando a ser la cuarta causa de muerte en España y en el mundo, y además los últimos estudios apuntan a que en breve va a llegar al tercer puesto, ¿vale?, a la tercera causa de mortalidad a nivel nacional y a nivel mundial. Y por supuesto, como es una enfermedad crónica, los pacientes viven bastantes años con esta enfermedad, a pesar de que algunos viven con una calidad de vida bastante mala, el impacto socioeconómico de la enfermedad es tremendo. Esta es la definición que tenemos en la GOLD, que es la guía esta que os hablaba a nivel internacional, ¿vale?, y define la EPOC pues, como un estado de enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza, lo que ya decíamos en la definición clásica, por una obstrucción crónica al flujo aéreo, que no es completamente reversible. De hecho, es la característica fundamental de la EPOC, es esa falta de reversibilidad, ¿vale? Esa limitación al flujo aéreo habitualmente es progresiva, puede ir empeorando poco a poco a lo largo del curso de la enfermedad y se asocia, como decíamos en la diapositiva anterior, a una respuesta inflamatoria anormal en los pulmones, secundaria a esa toxicidad fundamentalmente del humo del tabaco, ¿vale? Aunque la EPOC es una enfermedad fundamentalmente pulmonar y es el pulmón o los pulmones los que se afectan, también tiene una afectación a muchísimos otros niveles, sobre todo porque produce grandes repercusiones a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo?, con la ateromatosis, problemas cardíacos, etc. Entonces, aunque la afectación pulmonar es la fundamental, al final la repercusión a nivel orgánico es a muchos niveles, ¿de acuerdo? Esta es una definición un poco más clásica, que también habla de la obstrucción, que puede ser parcialmente reversible, habla de lo que es la hiperreactividad bronquial, que es esa situación en la que el bronquio reacciona de forma exagerada a cualquier irritante, y define que se puede acompañar de lo que antiguamente llamábamos o denominábamos fenotipos de la EPOC. Esto es lo que más ha cambiado en las últimas guías, ¿vale? Esto, lo que era la bronquitis crónica, el enfisema y demás, que antes se consideraban fenotipos, ¿no? Acordaros del bronquítico crónico, que era clásicamente el azul abotargado, el enfisematoso, que era el soplador rosado. Eso ya no existe como tal, sino que en las últimas guías este tipo de afectaciones lo han denominado como un rasgo tratable de la EPOC, es como un añadido a la enfermedad que le da una característica peculiar, pero que no define el fenotipo. Al final, el problema de la EPOC es que es una enfermedad muy heterogénea, es una enfermedad que produce síntomas muy dispares, afectación de los pacientes también muy diferente y la respuesta al tratamiento también es distinta. Entonces, todos los intentos de las guías actuales es intentar identificar fenotipos o tipos de pacientes que, al englobarlos en un grupo concreto, se puedan manejar de una forma más adecuada, es decir, más exacta. Están intentando dividir a todos los EPOC, que son pacientes, como decía, muy heterogéneos, en grupos más homogéneos para poder tratarlos y manejarlos mejor. Y esa es la permanente búsqueda de los fenotipos que luego iremos hablando y que vienen descritas pues, prácticamente en todas las guías, ¿vale?
Aparte de esto, pues solo añadir que, bueno, como ya supongo que sabréis, en la bronquitis crónica lo que se caracteriza es fundamentalmente la tos y la expectoración durante al menos 3 meses al año, durante 2 o más años seguidos, y el enfisema lo que se caracteriza es por la destrucción de los alveolos pulmonares, ¿vale? Con un agrandamiento al final del espacio aéreo. Y hay una peculiaridad también, que esta no se suele hablar mucho, de enfermedad de pequeñas vías aéreas, en lo que se produce es una afectación de los bronquiolos, que son más estrechos y están reducidos en su número, ¿de acuerdo? Aunque esto suele tener menos relevancia. ¿Qué factores de riesgo se asocian a la EPOC? Pues bueno, ya hemos insistido, lo hemos repetido varias veces. El fundamental, prácticamente mayoritario, es el tabaquismo, ¿vale? Además, también se puede asociar en el ámbito laboral a polvos y sustancias químicas en el trabajo. La contaminación atmosférica es un factor muy influyente en las zonas o en las ciudades de gran cantidad de contaminación. Los problemas respiratorios son muchísimo más frecuentes, problemas respiratorios de todo tipo, y también el presentar infecciones broncopulmonares recurrentes se puede asociar a esa inflamación anómala y daño y obstrucción de la vía aérea. Pero fundamental, mayoritariamente, es el tabaquismo. De hecho, se sigue insistiendo que una de las principales intervenciones terapéuticas en esta enfermedad es que el paciente abandone el hábito tabáquico, deje de fumar. Es lo que se ha visto que mejor se correlaciona con una mejor evolución de la enfermedad. Si el paciente sigue fumando, la enfermedad evoluciona muy desfavorablemente. Además, tenemos factores en el huésped, hay factores genéticos que no están claramente identificados, y esto es muy curioso. Hay pacientes fumadores que no llegan a desarrollar una EPOC en toda su vida, y otros que con poca cantidad de tabaco, con poca cantidad de cigarrillos, en poco tiempo acaban desarrollando la enfermedad. O sea que existe un factor genético ahí que desconocemos para acabar desarrollando o no la enfermedad, con lo cual el factor de exposición único no es el único necesario para poder desarrollar la enfermedad, ¿vale? También lo que hablábamos de la hiperactividad bronquial, cómo se desarrolla en los pulmones, en el crecimiento, en la fase embrionaria, la gestación, etcétera, también puede influir. El alcoholismo, el estado nutricional puede hacerte más susceptible a acabar padeciendo esta enfermedad, el nivel socioeconómico y el sexo. Esto es una enfermedad que inicialmente era mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Conforme se ha ido normalizando el hábito tabáquico en mujeres, pues se ha visto que esto ya no es tan importante y que al final la incidencia se está igualando entre hombres y mujeres, porque el tabaquismo también se está igualando entre hombres y mujeres. Antes era algo más característico del varón, y de hecho estaba como mal visto en la mujer, que la mujer fumara. Ahora ya eso no es así, y lo que acaba conllevando es que esa diferencia por sexo que inicialmente había en los pacientes con EPOC, pues ya se esté desdibujando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, tienes que tener la sospecha clínica, es decir, tienes que sospechar que el paciente que tú tienes en la consulta pudiera tener una EPOC. ¿Cómo lo sospechamos? Pues fundamentalmente con esos 3 síntomas que tenéis ahí, ¿vale? La tos, que es fundamental, la producción de esputo y la disnea, ¿vale? La dificultad para respirar. Además, asociarse a una exposición de riesgo para que pueda llegar a producirse la EPOC. En el caso más habitual, esa exposición a un factor de riesgo es el tabaquismo, ¿vale? Y luego, por último, una vez que tenemos la sospecha, la forma de confirmar el diagnóstico es mediante espirometría, y la misma definición de enfermedad te da el diagnóstico espirométrico. Es decir, en la espirometría lo que vas a encontrar es una obstrucción del flujo aéreo que no es reversible, o prácticamente no es reversible a pesar del tratamiento broncodilatador. Y se llega al diagnóstico de EPOC, en los últimos consensos, cuando tenemos una relación entre el volumen forzado expirado en el primer segundo, que es esto de aquí, el FEV1, partido por el FVC, que es la capacidad vital forzada, y que sea post-broncodilatación y que esta cifra sea inferior a 0,7 o al 70%. De cumplir esos criterios espirométricos, entonces estamos o podemos confirmar el diagnóstico de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad pues es bastante amplio, desde una obstrucción de la vía aérea superior, una fibrosis quística, bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, asma bronquial y otras menos frecuentes, como pueden ser secuelas de una tuberculosis pulmonar, un cáncer como una neoplasia, la insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades intersticiales pulmonares. En la necesidad de clasificar al paciente con EPOC, pues además de hacer ese diagnóstico espirométrico, la propia espirometría también nos da una clasificación o un estadio
de la gravedad de ese paciente con EPOC, ¿vale? Podemos decir que tenemos una primera fase, que es un estadio de riesgo, en la que simplemente tenemos una exposición al tabaquismo, pero tenemos una espirometría normal, y lo que sí que tenemos pues, son un poco de síntomas iniciales, ¿no? Tos, esputo, esa tos del fumador, que le aparece por las mañanas, cuando se levanta y demás, pero realmente no cuenta sensación disneica ni otra sintomatología, ¿vale? Luego tenemos un estadio 1, un EPOC leve, que puede que no sea consciente todavía de esa enfermedad, pero que ya tenga una alteración espirométrica, es decir, que ya tenga esa relación del FEV1-FVC inferior al 0,7, pero que mantenga un FEV1 superior al 80%, ¿vale? El FEV1, o el porcentaje del FEV1, es lo que nos va a clasificar clásicamente por la espirometría a los pacientes según la gravedad. Si tiene un FEV1 mayor del 80%, entonces estamos en un EPOC leve o grado 1, ¿vale? Si ese paciente sigue empeorando porque sigue fumando, por la razón que sea, ya puede tener sensación disneica, mayor cantidad de síntomas y demás, y tenemos ya un FEV1 que se encuentra entre el 50 y el 80%, ¿vale? Eso ya sería un nivel 2 o un EPOC moderado. Un EPOC grave o grado 3 es aquel paciente que además ya tiene exacerbaciones o agudizaciones, tiene un empeoramiento de su calidad de vida, tiene dificultades en su día a día para desenvolverse debido a su enfermedad, y ya tenemos unos niveles de FEV1 entre un 30 y un 50%, ¿vale? Y por último, el EPOC muy grave, es un paciente que tiene muy mala calidad de vida, con una situación invalidante, prácticamente no se puede mover o se puede mover muy poquito, y con complicaciones que pueden ser potencialmente mortales, y que tiene ya una FEV1 inferior al 30%, ¿vale? Entonces, a modo de recordatorio, por encima del 80 es un nivel 1, entre el 50 y el 80 es un nivel 2, entre el 30 y el 50 es un nivel 3, y por debajo del 30 es un nivel 4. Esta misma clasificación la adapta la guía GOL y tiene prácticamente los mismos estadios, ¿vale? Estadio 1, 2, 1, 2, 3 y 4 de la GOL, clasificados como leve, moderada, grave o muy grave. En primer lugar, siempre el diagnóstico espirométrico, es decir, FEV1 partido FVC inferior a 0,7, que está presente, como podéis ver, en todos los estadios, y luego, en función del FEV1, la clasificación de leve, moderada, grave o muy grave, mayor del 80, entre el 50 y el 80, entre el 30 y el 50 y por debajo del 30, ¿vale? Así es como clasificaríamos al paciente con EPOC. ¿Problema que nos encontramos con esto? Pues que luego resulta, curiosamente, que esta al fin y al cabo es una clasificación espirométrica, es decir, aquí lo único que medimos es la capacidad pulmonar de ese paciente y en función de eso le asignamos un nivel de gravedad. Pero luego resulta que hay pacientes que con unos grados graves, por ejemplo, o muy graves, pues tenían una situación clínica bastante aceptable, con pocos síntomas o con pocas agudizaciones, con lo cual al final esta clasificación ayudaba, pero no era completamente resolutiva, porque podías tener pacientes considerados como leves, con mucha sintomatología, con muchas agudizaciones y muchas complicaciones, o moderados, y otros, por ejemplo, considerados como muy graves, que parecía que iban mejor, ¿vale? ¿Qué hacemos para resolver este problema de clasificación? Pues vamos a añadir cosas. Lo primero que vamos a añadir entonces es qué grado de disnea, de dificultad respiratoria, tiene el paciente. Y hacemos esta clasificación del 0 al 4, que luego veremos en un dibujo, y que está relacionado con la escala de disnea del Medical Research Council modificada, que es muy sencillita, ¿vale? Desde el grado 0, que solamente tienes disnea cuando tienes un ejercicio intenso, el grado 1, que tienes disnea cuando tienes que andar deprisa y subir cuestas, el grado 2, que no mantiene el paso de personas de la misma edad, tiene que descansar, ¿vale? El grado 3, que tiene que descansar a los 100 metros o a los pocos minutos porque enseguida se cansa, y un grado 4, pues que tiene una disnea ya de mínimos esfuerzos, que prácticamente pues no puede salir de casa, para vestirse o desvestirse, pues nota sensación de dificultad para respirar y está muy, muy imposibilitado, ¿vale? Eso lo veis ahí, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es una infografía para incluso enseñar al propio paciente que te diga en qué situación se encuentra él. Desde el grado 0, voy bien. El 1, pues si tengo que subir una cuesta, unas escaleras, me ahogo. Si el grado 2, que es que voy con otra persona de mi edad y no puedo seguir ese ritmo, ¿vale? El grado 3, ya ni siquiera otra persona de mi edad, es que a los 100 metros tengo que parar, y el grado 4, pues incluso estando sentado, si me tengo que desvestir o algo, pues me da disnea. Y esta es la escala que decíamos que procede o se adapta del Modified Medical Research Council, de ahí las siglas MRCM de modificada, ¿vale? Y que es la que más frecuentemente se suele utilizar para medir el grado de disnea, de dificultad para respirar, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que hace la GOL? Pues la GOL, además, aparte de a la obstrucción espirométrica y a la intensidad de los síntomas, es decir, la intensidad de la disnea, le añade un tercer elemento que es muy importante en la evolución de la enfermedad y que viene reflejado en todos los artículos y en todas las guías. ¿Y cuál es ese tercer elemento? Las agudizaciones o exacerbaciones. Un paciente EPOC que tiene agudizaciones frecuentes, que cada poco tiempo su enfermedad empeora mucho, puede acabar ingresado, hay que subirle el tratamiento, etc., es un paciente que va a evolucionar mal, que va a evolucionar peor, que va a tener una evolución de su enfermedad más rápida y con mayor gravedad, ¿vale? Entonces, es curioso que hay pacientes que pueden tener poca disnea basal, pero tener agudizaciones frecuentes, y por el contrario hay pacientes que pueden tener bastante disnea basal y sin embargo no agudizar. Y el factor de agudización es, como os decía, un factor muy importante de pronóstico de cómo va a ir el paciente. Entonces, ¿qué hace la GOL? Pues hace varios pasos, incluyendo todos estos parámetros. El primero es confirmar el diagnóstico por la espirometría, lo que decíamos, FEB1 partido FBC inferior a 0,7 después de broncodilatar. Además, como ya tenemos la FEB1, clasificamos a ese paciente en 4 grados, estos intervalos que os comentaba antes, en función del grado de obstrucción del FEB1. Y luego hacemos una especie de tabla de 2×2 en la que tenemos, por un lado, los síntomas del paciente, ¿vale? Esta sería la escala que comentaba, modificada del Research Council, que aquí tenemos pacientes con 0 a 1, que son los pacientes que están mucho mejor, y aquellos que tienen una puntuación mayor de 2, ¿vale? Aquí ponemos los síntomas. Y aquí en este otro lado lo que ponemos son las agudizaciones, exacerbaciones o ingresos. De tal manera que si lo ponemos en esta tabla de 2×2, pues tendremos un fenotipo A, que llamaba la GOL, que es este de aquí, que es un paciente que tiene pocos síntomas y que prácticamente no agudiza, ¿vale? Este es el paciente que es el que mejor va a ir o que mejor controlado está, ¿vale? Luego tienes un paciente en el C que tiene pocos síntomas, pero sí que tiene agudizaciones frecuentes, ¿vale? Luego tenemos el paciente B, que tiene bastantes síntomas, pero no tiene agudizaciones, y el paciente D, que este pobre es el que está peor, que es el que tiene muchos síntomas, mucha disnea y encima tiene muchas agudizaciones, ¿de acuerdo? Es el que peor va a ir. Y de hecho en el tratamiento que luego se plantea de estos pacientes, la guía GOL, lo que hace es valorar cuál es lo que predomina o qué síntoma predomina, si predomina la disnea o si predominan las agudizaciones, y en función de qué es lo que predomine o qué le esté pasando al paciente, pues te da indicación de tratarlo de una manera o de otra, pero eso lo veremos luego un poquito más adelante, ¿vale? Esto es un poco el resumen de cómo clasificamos a ese paciente con EPOC. Primero lo diagnosticamos con la espirometría nos da una clasificación de gravedad y luego lo colocamos en uno de estos fenotipos en función del grado de disnea y de las agudizaciones. Las agudizaciones se considera si ha tenido 0 o 1 en el último año, estarían en este nivel, sin ingreso hospitalario, y arriba si ha tenido más de 2 o una o más de una con ingreso hospitalario. A partir de un ingreso hospitalario se considera que es un paciente agudizador, ¿de acuerdo? Sin embargo, la GESEPOC, la Guía Española de la EPOC, en esta clasificación, pues ha hecho algunas modificaciones en una actualización que ha sacado en 2021. La original en 2017 seguía la misma clasificación de la GOL, pero en esta pues han cogido y le han dado una vuelta, aunque luego si os fijáis, al final es bastante similar, ¿vale? Lo primero que hace la GESEPOC para clasificar al paciente con EPOC es hacer una estratificación en pacientes de riesgo alto o pacientes de riesgo bajo. Para clasificar a un paciente como riesgo bajo, tiene que cumplir todos estos criterios que veis aquí. En estos criterios que estamos mirando es la obstrucción, fijaros que ahí ya metemos la espirometría, igual que hace la GOL, la disnea por la escala del MMRC, ¿vale? Y las agudizaciones, o sea que al final realmente la GESEPOC utiliza prácticamente los mismos indicadores que la GOL, pero lo hace enfocándolo de otra manera, ¿vale? Entonces, si el paciente tiene una obstrucción o una FEB1 en este caso que es superior al 50%, tiene poca disnea, es decir, es un grado 0 o 1, y no tiene muchas agudizaciones, ¿vale? Tiene que cumplir los 3 criterios, si uno de los 3 criterios no los cumple ya no vale, tiene que cumplir todos los criterios, entonces es un paciente de riesgo bajo, ¿de acuerdo? Y si tiene alguno de los otros criterios, solamente con tener uno, ya se consideraría un paciente de riesgo alto, ¿vale? En este caso es tener esa FEB1 por debajo del 50%,
tener un grado de disnea que vaya del 2 al 4, que son los grados de disnea más altos, o haber tenido 2 agudizaciones o más de una con un ingreso hospitalario. Fijaos que prácticamente los criterios son los mismos, solo que la forma de hacer la clasificación de la GSEPOC es distinta. Solo con que tenga alguno de estos, a lo mejor simplemente teniendo este, ¿vale?, el paciente ya se clasificaría como un paciente de riesgo alto, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos hecha esta clasificación de riesgo alto o de riesgo bajo, hablamos un poco de los fenotipos. En la GSEPOC de 2017, inicialmente tenían en cuenta el perfil del paciente agudizador, por esto que os decía de que condiciona mucho el pronóstico de la enfermedad, y luego rescataban los fenotipos clásicos que hemos hablado al principio. Entonces había como 4 fenotipos. El paciente que no agudizaba, el paciente que tenía un fenotipo mixto, esto es el paciente con asma EPOC, ¿de acuerdo? Los pacientes que agudizaban se clasificaban luego en pacientes con enfisema, agudizador enfisematoso, y agudizador con bronquitis crónica. Ahora, en la última actualización de 2021, el enfisema y la bronquitis crónica dejan de ser fenotipos y han pasado a denominarse rasgos tratables. Y el fenotipo o los fenotipos que empleamos en esta nueva actualización es simplemente en relación con la agudización y con que el hecho de que el paciente tenga o no eosinofilia. Y os preguntaréis, ¿pero la eosinofilia no era algo del asma? ¿Por qué me estás contando esto de la eosinofilia ahora con el paciente EPOC? Pues fijaos, el principal problema que ha habido con el paciente EPOC, además de la clasificación por fenotipos, y se ha discutido durante muchos años, era qué hacer con el corticoide inhalado. El corticoide inhalado, que es un antiinflamatorio en la vía aérea, pues se ha visto que en determinados pacientes con EPOC les funcionaba muy bien y mejoraba mucho los síntomas, en otros no respondía tanto a ese tratamiento y luego además podía ser un factor predisponente de tener infecciones, entre ellas neumonías, que podían suponer incluso pues, la muerte del paciente, ¿no? Entonces, aparte de hacer fenotipos, otra cosa que se ha intentado mucho en los últimos años es identificar cuál es el paciente con EPOC que mejor va a responder al corticoide y entonces en qué o en cuál perfil de paciente estaría realmente indicado utilizar ese corticoide inhalado. Y eso lo han visto con la eosinofilia. Han visto que los pacientes que tienen más de 300 eosinófilos en sangre periférica, que luego lo veremos, son aquellos pacientes EPOC que mejor responden al corticoide inhalado. Y que además, digamos que esa mejoría de los síntomas y esa mejoría espirométrica es la que más se va a beneficiar de ese tratamiento. Mientras que si no existe esa eosinofilia, el beneficio de ese corticoide va a ser muchísimo menor o incluso estar muy discutido, ¿vale? Entonces, por ese motivo, de estos fenotipos que teníamos previamente, pasamos a simplemente tener en cuenta la agudización o no, que como os decía es muy importante, es decir, tenemos un perfil no agudizador, y luego los agudizadores los dividimos en no eosinofílicos y en agudizador eosinofílico, en función de si tienen esos 300 eosinófilos por microlitro en sangre periférica, que es el marcador que nos va a indicar si el paciente va a responder bien a corticoide inhalado o no. Es decir, que esto luego lo relacionamos con el tratamiento. Y esto es un poco lo que os comentaba. Entonces, en la GSEPOC, la forma de tratar al paciente en fase estable, es decir, cuando está en una fase estabilizada de su enfermedad, no es una agudización, la podemos resumir en esta diapositiva, ¿vale? Primero, por supuesto, siempre hay unas recomendaciones generales. La fundamental, abandono del hábito tabáquico, es la que prácticamente más influye en la evolución de la enfermedad. Luego, además, pues vacunación, actividad física, tratar las comorbilidades, descartar que no haya un déficit de alfa-1 rehabilitación pulmonar, oxígeno, etc. En cuanto a lo que es el tratamiento inhalado o la terapia inhalada, ¿vale? Aquí tenéis esa clasificación que hablábamos al principio, si el paciente es un paciente de riesgo bajo o si es un paciente de riesgo alto. Y dentro del paciente de riesgo alto, los perfiles que os comentaba de la GSEPOC de 2021, el no agudizador, el agudizador no eosinofílico y el agudizador eosinofílico, ¿vale? Que eso viene dado, vuelvo a repetir, por presentar 300 o más eosinófilos en sangre periférica, por microlitro en sangre periférica. Entonces, una vez hecha esa estratificación de gravedad del paciente en fase estable, le ponemos el tratamiento. Estas siglas que veis aquí, de LAMA a LABA, se corresponden, en el caso del LAMA, con antimuscarínico de acción larga, ¿vale? LAMA, y en el caso de LABA, con beta agonista de acción larga, LABA. Y el ICS es el corticoide inhalado, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un paciente EPOC, que lo hemos clasificado como riesgo bajo, porque cumple todos los criterios esos que habíamos dicho al principio, de que es un paciente de riesgo bajo, las guías, que antes lo daban un poco como que daba igual, un LAMA o un LABA, las guías ahora dicen que lo ideal es empezar por un LAMA, ¿vale?
el tratamiento inicial de ese paciente, ¿de acuerdo? En el seguimiento, si ese paciente empeora, no se termina de controlar del todo, pues podemos pautar lo que se llama la doble broncodilatación, que es el LAMA más el LABA, ¿vale? Y este es el manejo del perfil de este tipo de pacientes. Si con esta medicación estos pacientes no se acaban controlando, o sea, la disnea empeora o agudizan, pues probablemente es que estén pasando de un riesgo bajo a un riesgo alto, porque esto también es algo importante. Esta estratificación no es rígida. Hay pacientes que pueden pasar de ser de riesgo bajo a un riesgo alto por la evolución de su enfermedad, ¿vale? Luego tenemos los pacientes con riesgo alto, y son pacientes no agudizadores, son pacientes que no tienen agudizaciones de su enfermedad. En un paciente de riesgo alto no agudizador, el tratamiento recomendado de entrada es LAMA más LABA, es la combinación de un antimuscarínico de acción larga y un beta-agonista de acción larga. Si ese paciente no mejora, se puede considerar cambiar ese LAMA y ese LABA. Esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Pensamos que todos los LAMAs y todos los LABAs son iguales, que los dispositivos son los mismos, y esto no es así. El principal problema o la principal causa de que una terapia inhalada pueda fracasar muchas veces es por un incorrecto uso del dispositivo por parte del paciente, que además muchas veces ni siquiera se le enseña a utilizarlo. Entonces, hay veces que cambiando el dispositivo, cambiando el fármaco, conseguimos controlar a este paciente sin necesidad de subir en escala terapéutica, simplemente modificando el tratamiento que el paciente está tomando. No todos los LAMAs son iguales, ni igual de potentes, ni igual de eficaces, y no todos los LABAs son iguales, ¿vale? Entonces hay que plantearse cambios en el tratamiento dentro de un mismo escalón, ¿de acuerdo? Luego tenemos, voy a ir a la otra esquina, el agudizador eosinofílico. El agudizador eosinofílico es ese paciente que tiene agudizaciones frecuentes y que tiene más de 300 eosinófilos por microlitro en sangre periférica. Ese es el paciente que más se va a beneficiar del corticoide inhalado, y tanto es así que la recomendación inicial de esta guía es que la combinación ideal para este paciente sea el LABA, ¿vale?, el beta-agonista, más el corticoide inhalado. Y si en la evolución ese paciente no termina de mejorar, no termina de controlarse, entonces añadir o pautar lo que sería una triple terapia, LAMA-LABA más corticoide, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto al agudizador neosinofílico, también se plantean de entrada la doble broncodilatación, LAMA más LABA. Pero aquí hay otro punto, digamos, en relación con los eosinófilos. Recordad que si tenemos un agudizador no eosinofílico es que el número de eosinófilos está por debajo de 300, ¿vale? Pero aquí hay un matiz. Aunque esté por debajo de 300, si está por encima de 100, que os lo dejo aquí puesto, ¿vale?, y si tiene disnea o se agudiza o no se termina de controlar, si tiene por encima de 100 eosinófilos lo podemos plantear pasar a esta otra rama, pasarle a un LABA más un corticoide inhalado. Siempre en todos estos cambios no vale con decir, pues nada, le pongo el tratamiento y ya está, hay que reevaluar luego al paciente y ver cómo evoluciona y si mejora o no. En ese seguimiento, otra opción, como os decía en la anterior rama, es cambiar a otro dispositivo u otra combinación de fármacos, y si a pesar de eso no hay mejoría y sobre todo tenemos esos más de 100 eosinófilos en sangre periférica, pues nos podríamos plantear también la triple terapia en esta rama. Pero siempre cumplamos esos criterios, ¿vale? Y siempre haciendo un seguimiento del paciente y ver si realmente está funcionando o el paciente está mejorando. Además, en el riesgo alto hay que considerar los rasgos tratables que aparecen aquí. Los rasgos tratables, que luego hablaremos un poquito de ellos, pues es por ejemplo el EPOC, es el bronquítico crónico, que nos podemos plantear como rasgo tratable ponerle antibióticos crónicos, o es el enfisematoso, que lo podemos plantear una cirugía de reducción de volumen pulmonar, ¿vale? Fijaos que ya esos perfiles de bronquítico o de enfisematoso ya no aparecen en toda esta clasificación, ¿vale? Eso ya se ha quedado como en una parte, es como un añadido a la enfermedad, un rasgo tratable añadido a la enfermedad y que tiene un tratamiento específico distinto a lo que es el tratamiento broncodilatador estándar, ¿vale? Hasta aquí lo que ha hablado, lo que recomienda la GSPOC, que es la guía española, y una pincelada de lo que dice la GOL, ¿vale? En la GOL lo que se basa fundamentalmente es, según su clasificación, en lo que os decía, en si lo que hay que tratar es que el paciente tiene disnea o si lo que tengo que tratar es que el paciente agudiza, que es lo que predomina, ¿vale? Si el paciente, en lo que predomina son los síntomas de disnea, voy a empezar a tratarlo con un LAMA o con un LABA. Si no mejora, la combinación, es decir, la doble broncodilatación, y siempre nos podemos plantear la combinación con corticoide o la triple terapia, pero
igual que en el caso de la GSPOC, siempre y cuando la eosinofilia en sangre sea superior a 300, ¿vale? Aquí, aunque no lo dice directamente, sí que tiene en cuenta ese parámetro para tener o añadir el corticoide inhalado a este tipo de pacientes. Si hay los dos síntomas, si hay disnea y además hay agudizaciones, entonces siempre utilizamos digamos, el algoritmo de las agudizaciones, ¿vale? Que es empezar con un lama-lava. Si tiene eosinofilia de más de 300, como viene aquí, esta primera vez, considerar si eosinofilia más de 300, o más de 100 si tiene dos o más agudizaciones, el LABA más el corticoide, ¿vale? Si no es así, pues entonces la doble broncodilatación, y si los eosinófilos son menos de 100 y a pesar de eso el paciente sigue estando mal controlado, con lo cual aquí no nos podríamos plantear el corticoide, pues por ejemplo nos podemos plantear el roflumilast en pacientes con bronquitis crónica y un FeV1 bajo, que ya sabéis que es un tratamiento vía oral para la EPOC, o en pacientes esfumadores, productores de mucosidad continua y demás, los tratamientos crónicos con acitromicina. Esto es lo que os hablaba antes de rasgos tratables, ¿vale? Tratar a este paciente con roflumilast si tiene un perfil o un rasgo tratable de bronquitis crónica y veis que no conseguimos que mejore en esta situación. Si por el contrario los eosinófilos están por encima de 100, entonces sí que me puedo plantear una triple terapia. A modo de resumen, lo que quiero que os quedéis con esto es que el tratamiento con el corticoide inhalado es muy dependiente de los niveles de eosinofilia que tenga el paciente y de si se controla con la medicación que le ponemos o no. Si los niveles de eosinófilos están bajos, siempre hay que plantearse la broncodilatación o la doble broncodilatación, LAMA solo o LAMA más LABA. Si tiene más de 300 eosinófilos, pues entonces ya directamente el LABA más el corticoide. Si no está en esa situación, pero está entre 100 y 300, entonces también nos podemos plantear el corticoide. Y siempre reevaluando al paciente y valorando que no haga infecciones o complicaciones por el hecho de poner el corticoide inhalado. Si os fijáis, es un poco lo que os decía antes, todo esto va encaminado a decidir en qué pacientes ese corticoide, que tiene unos efectos secundarios que son las infecciones y las neumonías, va a ir mejor y está más justificado ponerlo. En el resto de pacientes, pues broncodilatación, doble broncodilatación o tratar los rasgos tratables, el roflumilast en la bronquitis crónica, antibióticos para los que tengan infecciones de repetición, la cirugía de reducción de volumen pulmonar en el caso del enfisematoso, etcétera, etcétera. Terminamos lo que sería el manejo del paciente EPOC en fase estable y vamos a hablar, porque es una parte muy importante, de la agudización o exacerbación. Es muy importante saberlo porque muchos de estos pacientes a lo largo de su vida, de la evolución de su enfermedad, van a tener alguno de estos procesos de agudización o exacerbación y además condicionan mucho el pronóstico de la enfermedad y hay que saber clasificarlos y manejarlos adecuadamente. En cuanto a la definición, esta es una definición un poquito más clásica, se considera exacerbación o agudización a cualquier cambio agudo en la situación clínica basal del paciente, más allá de la variabilidad diaria, porque muchos de estos pacientes en el día a día pues pueden cambiar un poquito los síntomas. Y que curse con, esto es muy de perogrullo, pero es así, aumento de la disnea, aumento de la tos y o expectoración, que el esputo se vuelva purulento, lo cual además también, como luego veremos, era un marcador clásico de infección bacteriana, o una combinación de todos los anteriores, ¿vale? Esto es la definición clásica de una agudización de EPOC. En la GSPOC de 2021, que además, bueno, nos encanta cambiarle los nombres a las cosas, no sé muy bien por qué, de lo que llaman, en vez de una agudización o exacerbación, hablan del síndrome de agudización de la EPOC, ¿vale? O SAE, por sus siglas SAE, síndrome de agudización de la EPOC. Lo consideran un síndrome porque tiene síntomas heterogéneos, es muy variable la gravedad de esos síntomas y puede estar originado por causas de muy distinto tipo, que luego comprobaremos, con lo cual, pues prefieren llamarle síndrome, aparte, como si fuera un síndrome distinto, digamos, en lugar de simplemente una agudización, ¿vale? En esa actualización de 2021, ese síndrome de agudización de la EPOC se define como, lo tenéis ahí en negrita, un episodio de inestabilidad clínica que se produce en un paciente con EPOC como consecuencia del agravamiento de la limitación expiratoria al flujo aéreo o del proceso inflamatorio subyacente, y que se caracteriza por que los síntomas respiratorios empeoran mucho con respecto a la situación basal del paciente. Al final lo que te está diciendo es que hay un empeoramiento de la obstrucción que el paciente tiene en sus vías aéreas, ¿vale? Que puede además asociarse o no
con un aumento del proceso inflamatorio que genera esa obstrucción y que eso se traduce en un empeoramiento de los síntomas del paciente. Una vez que tenemos esta sintomatología, hay una serie de pasos que se establece en la guía para el diagnóstico del SAE, del síndrome de agudización de EPOC, ¿vale? El primero de ellos, parece también de perogrullo, es el diagnóstico, es confirmar por la clínica que realmente estamos ante un SAE, ¿vale? En segundo lugar, si ya lo hemos confirmado, valorar la gravedad de ese episodio, identificar si es posible, que esto no siempre ocurre, cuál es el factor desencadenante, y en último lugar, tratar los rasgos tratables que comentaba antes, ¿vale? Vamos a ir siguiendo un poquito estos pasos y vamos a ir hablando del manejo de esa agudización pues a nivel de atención primaria o de un servicio de urgencia donde el paciente acuda, ¿vale? En cuanto a la valoración del paciente, pues el diagnóstico, entre otras cosas, es fundamentalmente clínico, ¿vale? Entonces, como en todas las cosas en medicina, una historia clínica, anamnesis detallada es fundamental. ¿Cuántos días lleva con empeoramiento de esa disnea? ¿Cómo es la tos? ¿Cómo es el esputo? ¿Si hay fiebre o no hay fiebre? ¿Qué grado de disnea tiene? ¿Si está peor con respecto a su basal? ¿Cómo delimitado tiene su actividad física? Si está o no cumpliendo el tratamiento de base y también, aparte de que lo cumpla, de que lo esté haciendo bien, por lo que comentaba antes de la técnica de inhalación, y si tenemos datos previos, saber qué grado de severidad de EPOC tenía ese paciente en cuanto a la espirometría, al grado de disnea, etcétera, ¿vale? Por supuesto, siempre es fundamental una exploración física, que es muy importante la frecuencia respiratoria, ¿vale? En este tipo de pacientes, cualquier paciente con disnea es fundamental saber la frecuencia respiratoria, la utilización o no de musculatura accesoria, lo cual traduce pues, un agravamiento, digamos, peor de esa sintomatología, si hay ionocianosis, respiración paradójica, si la auscultación pulmonar es patológica porque tenga, por ejemplo, una neumonía, si hay signos de insuficiencia cardíaca, como pueden ser los edemas o crepitantes a la auscultación, si existe taquicardia, que nos puede hacer pensar que, por ejemplo, el paciente haya podido hacer una embolia pulmonar, y si hay disminución del nivel de conciencia, que esto puede ocurrir en el paciente EPOC en los casos de la encefalopatía hipercápnica, que ya comentaremos, ¿vale? En cuanto al diagnóstico diferencial de esa agudización de EPOC, pues tenemos que valorar varias, ¿de acuerdo? En cuanto a causas respiratorias de que un paciente EPOC empeore y no es directamente un SAE, pues tenemos varias que podéis ver aquí, ¿no? Una embolia pulmonar, que ya la hemos comentado, un neumotórax, un derrame pleural, traumatismos torácicos. De causas cardíacas, pues la fundamental es la insuficiencia cardíaca, que de hecho muchas veces podemos tener pacientes con cuadros mixtos de agudización de EPOC y de insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica tipo infarto y otras pues como ansiedad o alguna obstrucción de vía aérea superior por la razón que sea, por un cuerpo extraño, por mucosidad o lo que sea, ¿vale? Todo eso contemplaría el diagnóstico diferencial del síndrome de agudización del EPOC. Una vez que pensamos que tiene un SAE, entonces tenemos que clasificar a ese paciente en función de la gravedad, ¿vale? Voy a pasar por aquí. Podemos clasificar esa agudización como leve, moderada, grave o muy grave, hay 4 estadios, ¿vale? Para clasificar esa agudización como leve, tenemos que cumplir todos los criterios que se describen aquí, todos, que es que tenga un grado de disnea de 2 o inferior a 2, que no haya alteración del nivel de conciencia, que la frecuencia respiratoria, fijaos la importancia de la frecuencia respiratoria, esté por debajo de 24 y una saturación de oxígeno igual o superior al 95%, ¿vale? Si no cumple alguno de esos criterios, ya no lo podemos considerar una agudización leve. Para que sea una agudización moderada, cualquier criterio amarillo sería suficiente para considerarlo. ¿Cuáles son? Pues una frecuencia respiratoria entre 24 y 30, fijaos, ¿vale? O una saturación de oxígeno entre un 90 y un 94%, ¿de acuerdo? En mi hospital, yo que trabajo en urgencias, los pacientes generalmente que vienen con una agudización de EPOC, que los nuestros son mayores, muy evolucionados y demás, suelen estar aquí o aquí. O sea, este tipo de paciente no es habitual que lo veamos, ¿vale? Entonces, moderado, cualquiera de esos criterios amarillos, grave, cualquiera de estos criterios rosas, que tenga un grado de disnea igual o mayor a 3, que el paciente esté somnoliento, porque eso es un signo de que puede estar entrando en encefalopatía hipercápnica, que tenga una frecuencia respiratoria superior a 30, o una saturación de oxígeno por debajo de 90 y presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, es decir, que esté en insuficiencia respiratoria. Simplemente con que ya esté en insuficiencia respiratoria se considera una agudización grave. ¿Y qué se consideraría una agudización muy grave? Pues cualquier criterio morado con independencia de cualquier cosa más, ¿vale? En primer lugar, un paciente
con un muy bajo nivel de conciencia, es decir, un paciente estuporoso o que esté en coma, un paciente que tenga acidosis respiratoria, un pH inferior a 7,3 y un carbónico, que es lo que se asocia al tema neurológico, elevado y con una presión arterial del oxígeno, esto es una rata, perdón, es por debajo de 60, es inferior a 60, ¿vale? Si cumple cualquiera de esos criterios, pues estaríamos en una agudización muy grave, ¿vale? Esto según la GSPOC. ¿Cuáles son los principales desencadenantes de una agudización de EPOC una vez quitado el resto de complicaciones del diagnóstico diferencial? Pues la mayoría de las veces suele ser una infección respiratoria. Y de esa infección respiratoria lo más habitual es que sea una infección viral, ¿vale? Que esté generada por virus. Sobre todo, bueno, pues rinovirus, que es de los más habituales, los virus de la gripe, como la influenza. Ahora, claro, es completamente necesario nombrar a los coronavirus, incluyendo a la COVID-19, el SARS-CoV-2, el adenovirus, el virus respiratorio sincitial, que es un virus más habitual en niños, ¿no? Que produce la bronquiolitis en niños, pero que en este tipo de pacientes también puede producirles una agudización. Y luego, con menor frecuencia, pues también bacterias, ¿vale? Haemophilus, Streptococcus, Moraxella, la Pseudomonas aeruginosa en pacientes de riesgo, otros organismos atípicos como puede ser clamidia o micoplasma, y luego otra cosa que mencionábamos al principio que puede influir mucho en una agudización es la contaminación ambiental, ¿vale? Lo hemos mencionado, partículas en suspensión de un tamaño por debajo de 10 que pueden llegar a vías aéreas de pequeño tamaño, el ozono, el dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno, todos estos gases actúan como irritantes sobre una vía aérea que ya de por sí tiene una inflamación, una obstrucción significativa y pueden desencadenar una agudización, ¿vale? Esto que os pongo aquí, esto es algo ya muy clásico y que no se utiliza mucho, pero que se sigue nombrando, que son los criterios de Antonisen. Los criterios de Antonisen lo que pretendían era identificar a aquellos pacientes con una agudización de EPOC e infección respiratoria, en los cuales era más probable que la infección fuera bacteriana y que habría que ponerle antibiótico, ¿vale? Y había que cumplir que tuvieran estos tres criterios de Antonisen, que eran los clásicos: el aumento de la disnea, el aumento del volumen de esputo y de la purulencia del esputo, es decir, que el esputo se vuelva purulento. Si tenía dos o más de estos criterios, pues estaría indicado poner antibiótico. Esto ya no se aplica tanto, pero lo menciono porque es muy habitual encontrarlo todavía, y ahora os digo un poco qué más utilizamos. Utilizamos esto, sobre todo, fundamentalmente lo que más nos indica la antibioterapia es la purulencia del esputo, ¿vale? Y luego una serie de marcadores de inflamación que ahora os comentaré. Una vez dicho esto, ¿qué exploraciones complementarias solicitamos a ese paciente durante su agudización, ¿vale? Le hemos diagnosticado, le hemos clasificado la gravedad y ya tenemos que ver qué pruebas le pedimos. Si es una agudización leve y que puede que se vea en atención primaria, pues hay que medir la saturación de oxígeno, que es fundamental, entre otras cosas, para clasificar la gravedad, y lo que se recomienda es radiografía, electro, hemograma y una PCR capilar. Cuando habla de PCR capilar se refiere a una proteína C reactiva capilar, que es posible hacerlo, aunque la verdad que, por lo menos en nuestra zona, la gran mayoría de los centros de salud no la tienen disponible. ¿Por qué la importancia de la PCR capilar? Porque se ha visto estudios que se utilizan este marcador de inflamación como predictor de infección bacteriana, que con una PCR por encima de 20 ya estaría indicado poner antibiótico aunque el esputo no sea purulento, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los criterios de Antonisen, que sobre todo el más importante es la purulencia del esputo, pero si no tiene un esputo purulento, pero tiene una PCR superior a 20, sí que estaría indicado, y esto es un cambio muy importante, poner a ese paciente antibiótico, ¿vale? En el caso de una agudización grave o muy grave con atención hospitalaria, ya las exploraciones complementarias aumentan, ¿vale? Seguimos teniendo las pruebas básicas: saturación de oxígeno, radiografía, electro, hemograma, bioquímica y gases arteriales, y además, fijaos que también lo incluyo aquí, como biomarcadores, la PCR, ¿vale? Como un marcador inflamatorio predictor de infección bacteriana, y otros como el BNP, para valorar si se puede acompañar de un cuadro de insuficiencia cardíaca, la troponina, por si tenemos una complicación isquémica cardíaca, y el dedímero para valorar la embolia pulmonar. Es decir, todas estas pruebas están enfocadas al diagnóstico diferencial del SAE, para distinguirlo de pues, una embolia pulmonar, un cuadro de insuficiencia cardíaca o un infarto, ¿de acuerdo? En cuanto a los análisis de microbiología, el análisis del esputo, sobre todo se recomienda en pacientes que tengan agudizaciones muy frecuentes, porque luego estos análisis del esputo es difícil de interpretar, porque muchas veces es una flora habitual que están colonizando, no es realmente los patógenos, entonces es complicado de valorar.
y luego PCRs para virus, que en la situación epidemiológica que hemos vivido, pues en el caso de mi hospital, se hacía PCR de coronavirus, de gripe y de virus respiratorio sincitial, los tres, en la situación que teníamos epidemiológica. Además de la radiografía de tórax, te puedes plantear otras técnicas de imagen, como es la ecografía torácica, que es muy útil en la valoración aguda de un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Una ecocardiografía, sobre todo enfocada a ver si hay sobrecarga de cavidad derecha, por ejemplo, en el caso de la embolia pulmonar, o incluso un angiotac para determinar si es una embolia pulmonar o es una agudización de otra causa, ¿vale? Esto es lo que refiere a las exploraciones complementarias que hay que solicitar para estudiar adecuadamente esa agudización y sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial, ¿vale? Y ahora, por último, una vez que ya hemos identificado correctamente el cuadro, hemos valorado la gravedad que tiene, tenemos las exploraciones que necesitamos para realmente saber cuál es la causa de ese aumento de la disnea, vamos a tratarlo, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo primero de todo es optimizar el tratamiento broncodilatador por vía inhalatoria, ¿vale? Lo que se utiliza en la agudización son broncodilatadores de acción corta, que son los que son de elección para este tratamiento. Eso incluye los beta-agonistas de acción corta, como el salbutamol, el Ventolin conocido por todos, o la terbutalina, ¿vale? Y además, si fuera necesario, también pues un antimuscarínico o anticolinérgico de acción corta, que el más utilizado es el Atroben, es el hiperatropio, ¿vale? ¿Dosis que hay que utilizar? Pues dosis altas habitualmente, ¿de acuerdo? En el caso del salbutamol son de 4 a 6 inhalaciones cada 4 o 6 horas, la terbutalina de 1 a 2 cada 6 y el hiperatropio de 4 a 6 inhalaciones cada 4 o 6 horas. También hacer un inciso, habitualmente en el paciente que agudiza, o hasta antes de la pandemia, se solía utilizar mucho esta medicación de acción corta nebulizada. Con el tema de la pandemia se restringió mucho el uso de la nebulización y lo que se hacía era utilizar cartuchos presurizados, que es lo que veis ahí en la imagen, con cámara de inhalación, ¿de acuerdo? Al final se ha visto que utilizar un sistema u otro, en lo que se refiere a la eficacia del tratamiento, es prácticamente la misma. Y tiene la ventaja de que al no usar la nebulización evitas que haya una diseminación de patógenos por la propia nebulización, ¿no? Que de hecho fue el motivo por el que se prohibió durante la pandemia por COVID. Al final se ha visto que se puede utilizar de las dos maneras y que las dos maneras son igual de válidas, aunque el efecto o la cantidad de efectos secundarios de la nebulización puede ser mayor que al utilizar un cartucho presurizado con cámara de inhalación. Y realmente las guías suelen recomendar utilizar esta última vía, ¿vale? Cartucho presurizado como el que veis aquí, ¿vale? Con una cámara de inhalación para hacer el tratamiento y que haya un depósito pulmonar adecuado. Eso en lo que respecta al tratamiento broncodilatador. Los antibióticos, ¿qué hacer? ¿Cuándo no hacerlo? Exactamente, lo que hemos dicho, está especialmente indicado ante un cambio en el color del esputo, la purulencia, ¿vale? Es lo que más te indica la necesidad de poner antibiótico, ¿vale? También, por supuesto, si el paciente requiere asistencia ventilatoria, tanto invasiva como no invasiva, ahí hay que ponerlo siempre. Y en los casos con una PCR elevada, y fijaros que una PCR elevada es superior o igual a 20, que tampoco es una PCR altísima. Yo he visto PCR de 200, 250, 300. Por encima de 20 ya consideraría que es conveniente poner tratamiento antibiótico, ¿vale? ¿Qué antibiótico ponemos? Pues bueno, si la agudización es leve, los gérmenes más implicados suelen ser el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, etc. Lo ideal es utilizar o amoxiclavulánico o cefditoreno, que es una cefalosporina de tercera generación por vía oral, ¿vale? Es muy habitual utilizar una quinolona, el levofloxacino o el moxifloxacino, porque como se utiliza la posología es una vez al día, es muy cómodo. Pero en las últimas guías, las quinolonas, por los efectos secundarios que tienen, se recomienda dejarlas en reserva para utilizarlas solamente si no hay posibilidad de usar otra cosa, ¿no? Imaginemos un paciente que es alérgico a beta-lactámicos, pero no recomienda ninguna guía utilizarlo ya de entrada, por los efectos secundarios de las quinolonas, ¿de acuerdo? Si tenemos un SAE moderado, en el caso del tratamiento, pues prácticamente es el mismo, ¿vale? Amoxicilina clavulánico, cefditoreno, o sea, prácticamente si pensamos agudización de EPOC, antibiótico, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es el amoxiclavulánico y en segundo lugar el cefditoreno, que es una cefalosporina de tercera por vía oral. Si es una agudización grave o muy grave y no tiene riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Por Pseudomonas, pues igual amoxiclavulánico, pero en este caso ya ponemos cefalosporinas por vía intravenosa, ceftriaxona, cefotaxima y dejamos las quinolonas, como veis ahí, de última elección si no hay otra alternativa, ¿vale? Y en la última clasificación es aquel paciente con una agudización grave o muy grave de su EPOC y que tiene
riesgo de infección por Pseudomonas. ¿Y cómo definimos ese riesgo de infección por Pseudomonas? Pues lo tenemos aquí, ¿vale? Son 4 o más ciclos de tratamiento antibiótico en el último año, una función pulmonar con una FEV1 por debajo del 50%, que tenga bronquiectasias significativas o que se haya aislado Pseudomonas alguna vez en toda su historia de su enfermedad. Si cumple alguno de estos criterios, es un paciente que puede tener una infección por Pseudomonas y entonces hay que poner un tratamiento antiseudomónico, ¿vale? En principio un beta-lactámico con actividad antiseudomona, como puede ser el Tazocel, la piperacilina tazobactam, y como alternativa, pues una quinolona con actividad antiseudomónica. Fijaos que en todos los casos, las quinolonas, tanto el levofloxacino como el moxifloxacino como el ciprofloxacino, que tendría actividad antiseudomónica, es la última elección por los efectos secundarios, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a utilizar estos fármacos porque son muy cómodos, pero en general están bastante proscritos de inicio, ¿vale? Si no queda más remedio, pues se utiliza, pero de inicio no. Otro aspecto, los corticoides sistémicos. No hablamos de los inhalados, hablamos de los que se ponen por vía oral o por vía intravenosa. ¿Cuándo se recomiendan? Se recomiendan en pacientes que tienen una agudización grave o muy grave, fijaos en la importancia de saber la clasificación, y se sugiere su uso, eso es ya un poco que lo dejan a tu elección, en el caso de la agudización moderada, ¿vale? Pero, igual que ocurre con la medicación inhalada, se ha visto que la eficacia de estos fármacos es mayor en pacientes con un recuento de eosinófilos superior a 300 células por milímetro cúbico, ¿vale? La dosis que se recomienda de tratamiento es de 0,5 miligramos por kilo a día de prednisona durante, y esto es importante insistir, ya no se hacen pautas largas, ya no se hacen pautas descendentes, de esto que estaba el paciente 3 semanas tomando corticoides y iba bajando la dosis poco a poco, no, eso ya no se recomienda, ¿vale? En el caso de un SAE moderado, ¿vale?, estaríamos hablando de una pauta de unos 5 días, de ese 0,5 miligramos por kilo de prednisona, es decir, para un paciente de 70 kilos serían unos 30 miligramos de prednisona al día, ¿vale? Y un máximo de 14 días, podemos poner menos, en una agudización grave o muy grave, ¿de acuerdo? Ahí no aparece en ningún sitio pautas de 3 semanas, de 2 semanas, ve bajando la dosis, ahora 30, luego 20, luego 10, eso está ya completamente eliminado, ¿vale? Esto es importante. 0,5 miligramos kilo y día, 5 días en el caso de una agudización moderada y hasta un máximo de 14 días en el caso de una agudización grave o muy grave. Nada más, hasta ahí. Venga. En estos pacientes, además, que muchos de ellos por el grado de disnea suelen moverse poco, tener una inmovilización relativamente importante, hay que plantearse en esa agudización si hay que hacer profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, profilaxis que se suele hacer con heparina de bajo peso molecular, ¿vale? En el caso de una agudización grave o muy grave, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es muy alto, por lo que sí que se recomienda utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, ¿vale?, para prevenir una trombosis. En el caso de que sea una agudización moderada, solamente se plantearía su uso si el paciente va a estar encamado o inactivo 3 días o más, ¿de acuerdo? Hacemos esta distinción. Fijaos que en el leve ni hay que poner corticoides ni nos planteamos poner heparina. Sin embargo, en el caso grave o muy grave hay que ponerlo siempre, la heparina, y si es moderado, en función de la movilidad que vaya a tener el paciente, hay que planteárselo o no. El oxígeno. La administración de oxígeno es una de las piezas claves en el tratamiento de la agudización grave del EPOC, sobre todo pues, en aquel paciente que obviamente cursa con insuficiencia respiratoria y hay que ponerle un suplemento de oxígeno. Pero al igual que es un tratamiento fundamental, es muy importante no pasarse de oxigenación. ¿Por qué? Porque estos pacientes, el principal estímulo que tienen para su frecuencia respiratoria es la hipoxemia. La hipercapnia, esa la pierden durante el desarrollo de su enfermedad. Entonces, si aumentamos mucho la saturación de oxígeno, pierden ese reflejo de la hipoxemia para la respiración y puede hacer una hipoventilación, pueden empezar a disminuir la frecuencia respiratoria y acabar haciendo una encefalopatía hipercápnica, una parada respiratoria incluso, porque le hemos quitado el principal estímulo para respirar, que es la hipoxemia, ¿no? Este es el motivo de que, a pesar de que ponemos oxígeno, el objetivo de saturación a alcanzar en estos pacientes está entre el 88 y el 92%, nunca se debe sobrepasar el 92%. No hay que empeñarse en que un paciente de EPOC crónico satura al 100%, eso es contraproducente, eso es producir una complicación al paciente. Estos pacientes están acostumbrados, muchos de ellos, a una hipoxemia crónica, ¿vale? Entonces, no hay que ponerle oxígeno a altísimos flujos para llegar a saturaciones de 98-99%, no, en absoluto. Con eso corremos un riesgo muy alto de meterle en encefalopatía hipercápnica. Hay que fijarse un objetivo, fijaos, entre el 88 y el 92% máximo. De ahí no nos podemos mover, ¿vale? Y además,
hay que administrarlo a unas concentraciones no muy altas, ¿de acuerdo? En el caso de utilizar mascarillas tipo Venturi, como esta que veis aquí, que lo que marcamos es la concentración de oxígeno, pues entre el 24 y el 28%, y en el caso de utilizar gafas nasales, pues de 2 a 4 litros de flujo en esas gafas nasales, y ya, es lo máximo que deberíamos utilizar para conseguir una saturación, como decíamos, entre el 88 y el 92%. Es muy importante no sobrepasar esos límites, ¿vale? Os voy a hacer una mención, unas pinceladitas de unos tratamientos que son más novedosos en cuanto al oxígeno, que es la oxigenoterapia de alto flujo, ¿vale? La oxigenoterapia de alto flujo lo que consiste es suministrar gas, que es una mezcla de oxígeno y aire ambiental, a alto flujo de hasta 60 litros por minuto, con una mezcla variable que tú la puedes elegir de aire y oxígeno, y que además tiene la ventaja de que ese gas que está respirando el paciente se calienta y se humedece, hasta un 100% de humedad relativa y llegar a 37 grados de temperatura. Esto está muy bien porque se ha visto que ese gas caliente y húmedo favorece la difusión de gases, favorece que el paciente entre el oxígeno a su torrente sanguíneo y que el monóxido de carbono salga hacia los alveolos. De hecho, tiene cierto efecto ahorrador o eliminador de carbónico, ¿vale? Además es muy confortable porque al ser un aire caliente y húmedo, pues no irrita las fosas nasales, no reseca y demás, el paciente lo tolera muy bien y va muy bien en el tratamiento de los pacientes con EPOC, hasta el punto de que hay algún estudio que se plantea que puede ser igual de útil que la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con acidosis leves, ¿vale? Pero eso es algún estudio, todavía quedan más estudios por definirlo, pero la verdad es que es una forma de suministrar oxígeno suplementario que funciona muy bien, ¿vale? Se utilizan unas cánulas especiales, como veis aquí, que son más gruesas que las gafas nasales habituales, con un tubo más grande, porque los flujos de aire son mayores, ¿vale? Que van directamente a la nariz, y este es un aparato de los que suele haber, este es bastante habitual, ¿vale? Que lo que tiene es una especie de placa que calienta el aire para humedecerlo, calienta el agua para humedecerlo y demás, y hace una mezcla de oxígeno y de aire ambiente para dar la concentración de aire que tú le pautes a la máquina, 24, un 25, un 31%, la que tú quieras, junto con ese aumento de temperatura y con esa humedad, que por un lado hace que sea más confortable para el paciente y que por otro lado esa humedad y esa temperatura mejoran mucho la difusión de gases, ¿vale? Por último, vamos a hablar de la ventilación asistida. Ya sabéis que hay pacientes que tienen una afectación grave de su EPOC y que existe un fracaso ventilatorio grave en los cuales puede ser necesario, porque tienen alteración del nivel de conciencia o acidosis respiratoria, pues emplear un soporte ventilatorio, que se llama, ¿vale? Soporte ventilatorio. Ese soporte ventilatorio se puede administrar de forma no invasiva o invasiva. ¿En qué se basa esta clasificación? Pues en que al paciente se le intube o no se le intube. Si se realiza una intubación, como es este caso de aquí, que veis al muñeco que está intubado, es un soporte ventilatorio invasivo, ¿vale? Y si al paciente no se le intuba, simplemente se le coloca una interfase, una mascarilla, en este caso es una facial, para ayudar al paciente a respirar y el paciente está consciente y no está como en el otro caso que está sedado, entonces es un soporte ventilatorio o ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? De entrada, lo más habitual en el tratamiento de los pacientes EPOC, que de hecho ha cambiado radicalmente el pronóstico de las agudizaciones graves de estos pacientes, es la ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Se utiliza en pacientes con un fallo respiratorio agudo hipercápnico, es decir, con elevación del carbónico, y en estos pacientes este soporte respiratorio disminuye la mortalidad, la necesidad de intubación y las complicaciones del tratamiento con respecto a la terapia habitual, ¿vale? Además disminuye la estancia hospitalaria y el tiempo del paciente en UCI. Se utiliza un respirador, que son respiradores específicos de ventilación mecánica no invasiva, junto con una interfase que puede ser facial, nasal, oronasal, hay distintos tipos de interfaces, ¿de acuerdo? Y lo que se hace con este tipo de terapia es facilitar un aire a presión, que incluso se mantiene durante la expiración, es decir, mantenemos la vía aérea abierta permanentemente y ayuda al paciente a realizar sus respiraciones. En este caso el paciente está consciente, la respiración la inicia él y la máquina sirve de soporte, el paciente está despierto, ¿vale? ¿Cuándo estaría indicado y cuándo estaría contraindicado este tipo de tratamiento? Que bueno, esto es algo muy superficial porque esto daría para una charla entera o varias sobre este tipo de terapia, ¿vale? ¿Cuándo estaría indicado? Lo hemos dicho, acidosis respiratoria con hipercapnia a pesar de un tratamiento óptimo. ¿Cuándo estaría contraindicado? Pues hombre, es un poco de perogrullo. Si el paciente está en parada respiratoria, la principal condición, que es que el paciente respire por sí mismo, no se nos da, porque el paciente está en parada respiratoria. Si hay una inestabilidad cardiovascular, una hipotensión, tampoco está indicado realizarlo porque la forma de trabajar de este tipo de máquina, que es con presión positiva dentro de la vía aérea, puede hacer que ese aumento de presión dentro del tórax baje aún más
la tensión arterial, con lo cual puede ser un problema, ¿vale? Si el paciente está muy somnoliento y no colabora, es difícil que se pueda realizar. Cuando existe un alto riesgo de aspiración, imaginaos por ejemplo un paciente nauseoso que esté vomitando continuamente, pues si le pones algo que le tapa toda la cara y que encima le está metiendo presión, pues el riesgo de que se aspire es muy alto. Si tiene una cirugía facial o gastroesofágica reciente que contraindique esa presión positiva, anomalías en la forma de la nariz o de la cara y pues quemados, que eso impide que la interfase se adapte bien y que no haya fugas y que la terapia funcione, ¿de acuerdo? Si a pesar de eso el paciente no va bien o no evoluciona, pues tendríamos que plantearnos una ventilación mecánica invasiva. En este caso el paciente ya está sedado, es decir, hay que sedarlo previamente, se le sedorrelaja, se produce una relajación muscular, una sedación y una analgesia y se procede a la intubación y el paciente permanece sedado durante todo el tiempo que esté intubado, ¿vale? ¿Cuándo hay que considerar este tipo de terapia? Pues por supuesto, lo hemos dicho, si está en parada respiratoria, la no invasiva no me vale, solo me podría valer esta. Si ha habido una intolerancia o un fracaso de la ventilación no invasiva, de la anterior. Si hay un empeoramiento de esa acidosis respiratoria hasta un pH por debajo de 7,25 a pesar de una terapia adecuada, si el paciente está inestable hemodinámicamente, porque ya hemos comentado que en ese caso no se puede utilizar la no invasiva, y si tenemos una disminución del nivel de conciencia, coma, etcétera, que no mejora a pesar de estar poniendo un tratamiento correcto. En esas situaciones, pues nos tenemos que plantear avisar a la UCI y que el paciente sea candidato a una intubación orotraqueal, una ventilación mecánica o soporte ventilatorio invasivo. Por último, en cuanto a los criterios de ingreso de ese paciente, ¿vale? Pues al final es un poco razonable, ¿no? Tú tienes un paciente con una agudización, ¿en qué circunstancias crees que ese paciente va a tener que quedarse ingresado en el hospital y no va a poder marcharse a su casa con un ajuste de tratamiento? Bueno, pues con una ausencia de mejoría tras un tratamiento correcto y observación de unas 6 a 12 horas, ¿vale? Un paciente que esté en acidosis respiratoria, aquel que mantiene una presión de oxígeno por debajo de 55, con lo cual está en insuficiencia respiratoria, o una de carbónico por debajo de 50, en pacientes que no hayan tenido estos niveles previamente, porque hay pacientes que tienen estos niveles de forma crónica elevados, ¿vale? Por supuesto, si es un paciente en el que hay que poner una ventilación mecánica no invasiva, mucho tiene que mejorar la cosa para que el paciente se pueda ir a su casa, ¿no? Es muy improbable. Si por supuesto tiene una neumonía, ¿vale? Y también en el caso de presencia de complicaciones o comorbilidades graves, un derrame pleural, neumotoras, una enfermedad tromboembólica venosa, un TEP, traumatismo torácico con fracturas costales que pueden limitar mucho los movimientos respiratorios del paciente, insuficiencias cardíacas, arritmias, una anemia muy importante y en última instancia incluso pues que en el domicilio, pues si el paciente no se maneja bien, es un paciente con una enfermedad muy grave, muy anciano y demás y no hay forma de que el soporte en domicilio sea el adecuado, pues a lo mejor necesita también ingresar y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, y este ha sido el tema del EPOC. Espero que os sea útil y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta se puede resolver a través del contacto y que os sirva. Muchas gracias.